su historia y su futuro. Pero a nosotros, que no es para nosotros la parábola, sino las aplicaciones, las sombras que tiene, nos indican como al ser figura de Israel, nosotros tenemos que tomar en cuenta las cosas que a ellos les sucedieron a causa de lo que hicieron o dejaron de hacer. Entonces nos sirven de ejemplo. Por ejemplo, para decirlo, en el futuro Israel tendrá un Pentecostés. A nosotros ya nos sucedió. Y después de eso otros acontecimientos para poder ver al Señor. A nosotros nos va a suceder igual. Es decir, tiene un parecido, un símil, una sombra. Pero directamente era la historia anticipada para Israel, hablando de un futuro como profeta, el Señor. Dice que un noble, un hombre, dice la parábola, en el verso 9 del capítulo 20 de Lucas. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentado le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también le echaron fuera herido. Dice el verso 13, ahora, note bien esto. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Note cómo está describiendo todo lo que hicieron con él. Y dice, y le mataron, ¿qué pues les haré? Lo les hará el Señor de la viña. Note eso. Vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros labradores. Nótelo bien, dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Dios nos libre. Qué bien entendieron, ¿verdad? Los fariseos y los judíos. Sigo leyendo. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Amén. Dice amén, hermano, diga amén. ¿Qué pasó con su garganta? Diga amén al Señor. Así sea. Así sea. Así, ¿cuánto le dicen? Así sea. Gloria a Dios. Bueno, note usted que aquí se narra todo lo que va a suceder. Primero, veamos cómo habla de uno que plantó una viña. ¿Cuándo? Como está hablando de Israel, cuando se fundó Israel, cuando llamaron a Abraham de la tierra gentil y le dieron el mandato de ser cabeza de una nación que salió de sus lomos. Esa nación es Israel. Entonces quiere decir que está hablando de cuando Dios plantó la viña en el mundo. La viña es Israel. No está hablando del huerto del Edén, fue en los principios con Adán. No está hablando de la fundación de la iglesia, eso sería después. Está hablando de que Dios fundó a Israel. ¿Y qué era el objeto? El objeto era que Israel
fuera ejemplo de las naciones o a las naciones para rendir los frutos de la comisión a la cual le habían dado. ¿Cuál era la comisión? Que Dios ya no quería hablar con el mundo, hermano. Desde Adán la cosa estaba nada más en gente seleccionada para hablar con ellos, individuos, patriarcas. Pero ahora quiere hablar con toda una nación y la tiene que hacer porque todas las demás naciones no querían nada con Dios. Al fundar Israel, iban a haber labradores que iban a dar el fruto para el dueño de la viña. O sea que el objeto era que la viña rindiera buenos frutos. Pero, dice, los dejó, les dio la viña, buena viña. Más adelante dice que era una viña fértil. Y así que todo lo que iba a haber iba a ser bueno. No podía salir, de la mano de Dios. Nada mediocre. Era una viña buena. Pero toda viña necesita labradores o viñadores. Ahora va a depender, al ausentarse el Señor de la viña, va a depender del trabajo de los viñadores el fruto. Eso es muy interesante. Y como estamos hablando de un parecido entre Israel y lo que va a suceder a la iglesia, sombra de lo que le va a suceder a la iglesia, quiere decir que nosotros también estamos como los viñadores. Vamos a tener un trabajo preordenado. Fíjese bien, Él seleccionó, Él predestinó obreros a la viña, esta viña, pero les preordenó el trabajo. El trabajo no fue predestinado, no era algo que tenían que hacer automáticamente, no era algo que tenían que hacer como zombies, no. Les dijo, les voy a dejar la viña y ahora ustedes van a trabajar como ustedes quieran trabajar. Pero resultó que los viñadores de esta viña trabajaron mal o se robaron los frutos. Porque si era viña buena y ellos estaban trabajando, si estaban trabajando bien, hubiera habido frutos, buenos frutos. Seguramente estaban trabajando mal o se quedaron con los frutos ellos. Eso es todo. Y entonces el Señor en su ausencia, y eso está hablando de todo el tiempo profético del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Señor mandaba profetas, después volvía a enviar otros profetas, y aquí los narras resumidamente. Mandó unos, y dice en los primeros que mandó, cuando habla como, aquí habla como siervos, dice, y a su tiempo, cuando tenía que haber fruto, dice, envió un siervo, y dice que no le dieron nada, pero a lo menos apenas lo golpearon. Y va creciendo el odio contra el viñador. Fíjense que al primero lo golpearon y le dijeron, no hay fruto, váyase. Y se fueron. O sea que atacaban a los profetas. Pero cuando ve usted que enviaron al segundo ya subió lo que le hicieron. Y dice que, vamos a ver, volvió a enviar otro, verso 11, mas ellos a este, golpeándolo y además afrentándolo, subió algo más, la cosa le enviaron, de todas maneras, con las manos vacías. Quiere decir que había una oposición creciente. Fíjense que, y ni eran siquiera dueños de la viña, se las habían arrendado. Ahora, miren las causas de lo que Dios va a hacer con Israel. Y las causas de lo que Dios ya hizo con Israel. Y las causas similares por las cuales hará también con los viñadores quienes sean. Por eso nosotros tenemos que saber exactamente ahora cómo estamos laborando. Si estamos laborando para el ojo del amo terreno, si estamos laborando para que ser vistos, o estamos laborando para el que nos arrendó la viña. Tremendo. Porque el que va a pedir cuentas
es el dueño de la viña. Amén. No va a ser la iglesia a ti. No va a ser el pastor, no van a ser ninguno de los dirigentes. El que al final te va a pedir cuentas es el dueño de la viña que te envió. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero yo quiero que note que no lo hace, las cuentas no las hace inmediatas. No están trabajando, quizá los incentiva, los visita, de alguna manera los hace que reflexionen, pero no interviene y los deja si no quieren trabajar. Una vez y otra vez y otra vez. Mire cómo dejaron a Sansón que hiciera como quisiera, aunque estaba reconvenido, pero él seguía y no intervenía Dios. Ahí lo dejaba, que creciera su desvarío. Es muy interesante ver eso, porque hay gente que cree que cuando Dios no actúa y está haciendo algo malo, es que Dios no ve, pero se las está juntando todas. Aleluya, para que cuando le pida cuentas, va a ser de junto. Gloria a Dios. Por eso es bienaventurado a aquel que es disciplinado. Aleluya. Aquel que Dios le da golpecitos para que no llegue al golpe mayor. Peor sería que Dios no se ocupara de ti y te dejara ir. Pero como eres hijo y va a vivir contigo por la eternidad, te tiene que corregir en el tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora te va a corregir. Gloria a Dios. Estamos aplicando parte de la parábola, porque esto es para Israel, pero no nos cogemos la parte que nos corresponde. Te habla a ti, Pedro, para que lo entienda Juan. Gloria a Dios. Nos va a corregir si somos hijos. Y allá en Hebreo dice, si no eres hijo, no te corrijo. Y dice una palabra fuerte, porque entonces eres bastardo. Pero al que es hijo, no lo deja. Entre para acá, vaya para acá, ahora para acá, métase acá. Aleluya, dele gloria a Dios. Un aplauso. Los buenos hijos se acuerdan de los coscorrones de los maestros y de los padres. Y dice, y hasta se coge dondera, ¿verdad? A mí me corregían, dice. Ay, a mí, dice, cómo me daban. Pero ¿qué dice ahora? Se ocuparon de mí. ¿A quién le gusta la corrección? Que hay algunas manos por ahí. Venga, para acá, aquí vamos a corregir. No, a ninguno le gusta. Pero el Señor cuando corrige, eso produce. Pero fíjense que estos viñadores, estos labradores, enviaron golpeados, afrentados, iba creciendo la cosa, y creo que al tercero lo mataron, vamos a ver, lo hirieron, le echaron fuera y lo hirieron, no llegaron a matar a ninguno, parece. Según la parábola, ahora dice, oiga bien, entonces, es decir, ya cuando se acabó la paciencia de Dios, note, Dios tiene paciencia para todos. Su misericordia no se acaba. No se acaba, siempre va a tener misericordia. Pero, y cuando va a enjuiciar a los que le dio misericordia, ¿qué quiere decir eso? Que ya paró la misericordia para el tal. Quizá va a haber misericordia para otros, pero para él ya no. O sea que aunque la misericordia de Dios es infinita y siempre existe, la reparte y para donde Él quiere parar y da donde Él quiere dar, pero tiene límite para el que se resiste. Amén, hermano. Entendamos eso. Esaú quiso jugar con Dios y con su padre, que era representativo del sacerdocio de Dios en el tiempo patriarcal.
Entonces el padre, como fue engañado, su mano derecha tenía las bendiciones. La mano derecha parece que tiene las bendiciones en ese caso. Y dijo, bueno, voy a echar todas las bendiciones de la primogenitura en mi hijo primero. Y como lo engañaron y llegó otro, le puso la mano y se fueron todas las bendiciones. Y después llegó el atenido de Saúl. Y dijo, padre, me robaron, mi hermano me robó, yo soy el primero, no tienes bendición para mí. Las acabo de dar todas de la mano derecha. Note eso. Ya no quedó nada en la mano derecha del padre para Esaú. Para Jacob siguieron. Y cuando le llevaron, bueno, le puso bendición todavía a Esaú, pero de otro tipo. Pero la bendición que se fue en la mano derecha se fue, hermano. Ese es un asunto que debemos de estudiarlo, como que porque cuando después vino a querer, si quedó algo en la mano, no quedó nada. ¿Y se acuerda usted cuando llevaron a los hijos de José? Llevaron a Jacob los hijos de José. Y él quería bendecir al primogénito. Y no al segundo. Y cuando iba a orar, cruzó las manos. Y puso la mano derecha sobre el segundo. Quiere decir que la mano derecha lleva algo, ¿verdad? Y le cayó la bendición al segundo, hermano. Y al primero no le quedó la bendición. Por eso siempre la mano derecha, hermanito. Y dice que Dios alzaba la mano derecha. Y nosotros por la petición, la mano derecha. Algo hay ahí, hermano, algo hay. ¡Aleluya! Y el que no tenga la mano derecha, tiene en el cuerpo espiritual ya la mano derecha. El que no la tenga física. Así es, hermano. Entonces hay algo en cómo lo hacemos, en qué actitud tomamos, y la bendición de la mano derecha y la bendición con la mano izquierda. Qué tremendo. Pero eso de las imposiciones de manos es otro tema. Ahora lo que estamos viendo acá es que el Padre deja pasar en su paciencia hasta que tiene que actuar. Es aquello de los padres de la tierra, ¿verdad? En la tierra, fulano, y como se llama el hijo, cuidado, va una, van dos, etcétera, ¿verdad? Por eso un muchachito que le decían siempre eso, me contaban, y a la tercera le caía, ya se había hecho automático eso, uno, y el muchachito seguía haciendo todo lo que quería hacer, y dos, y el muchachito paraba, porque sabía que después el 13 era un buen cinchazo. Entonces cuando le estaban enseñando los números en la escuela, le dijeron, vamos a ver, uno, dos, ay, no. Pensó que en el 13 era, mire cómo se asocia, ¿verdad? No sé si me expliqué, hermano. Se quedó muy serio usted. Así está el Señor, te dice, una, dos, ¡pam! A traerlo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, Sansoncito a una, Sansoncito van dos. Y dijo Sansón, es muy bueno, su misericordia es para siempre. Invocó el salmo que no se había escrito. ¿Y qué pasó? Perdió los ojos y perdió la libertad. Ahora óigame bien, ¿por qué? Porque él creyó que no se agotaba cuando se quería hacer lo que uno quería hacer. Esta vez saldré. Él es bueno. Es un padre amoroso. Y lo es, ¿cuántos saben que lo es? Pero dijo Sansón, esta vez saldré como las otras, él siempre es bueno. Sí, pero salió sin ojos y sin cabello, que era la comunión, y sin libertad, y nunca más la volvió a recobrar. No sabía que Jehová ya se había apartado de él. Quiere decir que a veces Dios sale de puntilla. No te dice, ahora me voy
y te dejo, y porque hiciste, no siempre lo haces así. A veces el otro está jugando, queriendo jugar, entonces Dios se va, y se va calladito, puntillas. Y luego dices, Señor, ya no está. Y se lo lleva el diablo con corbata. Se lo lleva la tristeza, hermano. Amén. Gloria al Señor. Bueno, llegaron todos los profetas. ¿Cuántos miles de años, hermano, de profetas? Y a unos los mataban, los aserraban, los tiraban, se burlaban de ellos, de todo hacían con los profetas. Entonces, el Padre dijo, bueno, ahora voy a enviar el último mensaje a los de la viña. Hijo, le dijo a su hijo, ¿quieres ir a ver la viña? Ir a morir. Porque lo que habían hecho con los demás había sido tremendo, pero ahora era ya el acabose. Ya se habían comprometido demasiado los israelitas con otros señores. Estaban influenciando el asunto. Poderes diabólicos, poderes satánicos, poderes de la carne, poderes de todo. Se habían hecho esclavos de esos poderes. Y a uno a veces protesta que hay poderes y potestades, claro que las hay, y están arremolinándose sobre uno, claro que las hay, pero depende de uno qué van a hacer esas potestades. ¿Por qué? Porque nos ha dado potestad a nosotros mayores. A menos que haya un portillo. Eso lo tenemos que reconocer. Israel no reconoció eso, y el Señor llegaba, por ejemplo, diciéndoles, ¿por qué, Israel, por qué no conociste el tiempo, Jerusalén especialmente, el tiempo de tu visitación? O sea que Dios tiene oportunidades de visitar para reconvenir y para disciplinar y para ayudar y para recordar, y después se va y no vuelve ahí. Ahí lo deja que pague las consecuencias, que pague las facturas de todo lo que ha comprado para vivir mal. Ahora miremos, entonces envió a su hijo. Era evidente que estaba hablando anticipadamente, porque él era el que lo estaba diciendo, la parábola. Yo soy el hijo, yo soy el que ya vine, aquí estoy. ¿Y qué van a hacer conmigo? En otras palabras, hermano, les está diciendo, ahora yo no soy un profeta, ahora yo soy el verdadero profeta. Ahora soy yo, los otros no lo reconocían, pero el Hijo de Dios, se asustaron. Eso quería decir Dios en carne. Eso quería decir que era igual a Dios, Hijo de Dios. Y los judíos, como no sabían que Jehová tenía hijo, pensaron que Jehová no tenía hijo. Y cuando apareció el Hijo de Dios, dijeron, Dios Jehová con hijo. Y luego cuando lo apresan y lo toman y dijeron, bueno, si este es el Hijo de Dios, entonces debe ser inmortal, debe ser intocable, eterno, y lo cogen y lo crucifican y se muere. Entonces dijeron, definitivamente, este no es. Ahora lo curioso, hermano, lo curioso, es que en la parábola, el Señor les dijo que sí sabían quién era Él. Miren, aquí lo dice. Y por supuesto que en una sombra así velada, y ellos que estaban más ciegos que la noche, no vieron nada, o se hicieron los locos. Miren cómo les dice. Acompáñenme, en el verso 15, dice, 13, enviaré a mi hijo, quizás lo respeten, mas los labradores al verle, nótelo. ¿Qué dijeron? Este es el heredero. Qué bien lo distinguieron, hermano. Entonces, hermano, humanamente hablando, ¿no sabían a quién estaban matando? Al heredero, pero que no muy creían, ellos nada más hacían deducción. Este se hace el heredero. Pero aquí pareciera que estuviera diciendo que sabían que era el heredero. Bueno, el caso es que de una o de otra manera lo rechazan. Es que, ¿sabe qué, hermano? Al abrirse el corazón,
Y muchos judíos, mucha gente de Israel, en ese tiempo abrió el corazón y el Señor le reveló realmente quién era Jesús. Y ellos fueron salvos. Amén, hermano, fueron salvos. Entonces, ¿quiénes fueron los que no fueron salvos? Los que endurecieron su corazón para no entender que Él se hace el Hijo de Dios, pero no es el Hijo de Dios. Entonces Dios los endureció, los cegó y los hizo que ellos mismos sufrieran las consecuencias de su ceguera. Dios no ciega a nadie para que se pierda, hermano. Lo ciega porque se quiere perder. Es decir, no reacciona, no quiere, entonces le da lo que quiere. ¿Quieres perderte? Como no. ¿Quieres irte a la posilga? Ahí va el pasaje. Y se perdieron. Ahora, note esto. Este es el heredero. Matémosle para que la heredad sea nuestra. Esto quiere decir, hermano, y atienda bien esta porción de la palabra. Eso quiere decir que la nación que Dios había fundado quería ser autónoma. Quería tenerse su propio gobierno, su propia vida, su propio hacer. Ellos no fueron creados para eso. Ellos fueron creados para llevar las verdades del reino a las naciones. Ahora el parangón con nosotros. A ver, ¿quién quiere vivir su propia vida? El que quiera vivir su propia vida está en el mismo plano. Yo digo que lo he platicado, que en el cielo, que algo mejor habrá que el cielo. ¿Qué les tuvo que decir Satanás a los ángeles que se llevó? No bien que lo echaron junto con él. ¿Qué les dijo para que aceptaran a Satanás como su señor? ¿Sabe qué les dijo? Yo no lo oí ni está escrito, pero ¿sabe qué les dijo cuando se ven todos los contextos? Lo que le dijo, miren, todo lo que hay aquí en el cielo, yo se los doy y vivan como quieran. Aquí en el cielo los controlan. ¿Qué es la oferta que hay hoy en el mundo? Sí, cómo no, Dios es una gran cosa y todo, pero vive tu vida. De todas maneras Dios te va a salvar. Es un cielo sin obediencia. Ese no existe. Es como que si a Adán, y esa fue la misma treta, a Adán le dijeron por medio de la mujer que viviera desobediente en el paraíso y que de todas maneras tendría paraíso. Y entonces él probó, desobedeció y perdió el paraíso. Ahora, leccioncita para nosotros, desobedece y perderás tu paraíso. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando tu vida abundante acá, tu oasis, aleluya, tu oasis aquí. Si tú quieres vivir como quieras, como estos labradores, sin control, sin entregar nada, cuentas de frutos, sin ninguna pena para ellos viviendo como les daba la gana, entonces perderás la viña. Perderás la viña. Y después vas a querer trabajar en la viña. ¿Cuál? Si te fuiste. Ahora si bajamos un poquito más. Dice, acompáñenme en la lectura, en el verso 16, ¿qué voy a hacer? Voy a venir, y usted note que entonces va a ser enjuiciado Israel, la viña. No estamos mencionando la iglesia, note eso. Estamos mencionando el reino que Dios dejó instalado desde los días patriarcales, pero que lo concentró en Israel, pero que Israel no fue digno como nación, y entonces Dios le suspendió el reino, les quitó la viña, hermano, y le dijo, la viña ahora ya no es de ustedes, y usted sabe que ellos fueron echados de su tierra, y fueron dispersados por todo el mundo, y entonces dice que lo que están esperando que haga el Señor de la viña es que venga. Es la segunda venida de Cristo. ¿A qué va a venir?
como estamos hablando del reino, como estamos hablando de Israel, las naciones, y como estamos hablando de los sucesos que van a concluir con que todo el mundo va a ser juzgado y va a ser tratado adecuadamente en la manera que el Señor lo declara a través de todo el Antiguo Testamento y de sus profetas, entonces dice que vendrá y destruirá. ¿Qué destrucción va a ser esa, hermano? Destruirá a los labradores, burlones, los labradores que se fueron de la viña porque no daban fruto. ¡Qué tremendo! Y dice más, dará su viña a otros. Yo antes había interpretado que dará su viña a otros era nosotros. Pero espere un poquito, fíjense que no. Le voy a decir por qué no. Porque nosotros no estamos incluidos en este relato. Nosotros somos raza aparte. Nosotros somos de otro trato. El Señor me lo mostraba en esta forma. Este trato que está haciendo el Señor es con sus peleadores que van a pelear en el reino en el futuro. Va a darle a otros que todavía no ha venido. Al venir, cogerá la viña y se la dará a otros de Israel para que encabecen la recuperación con las naciones del reino. Ahora lo interesante es que esa restauración de Israel traerá la instauración en la tierra del reino de los cielos. Va a traer que todas las naciones de la tierra van a servir a Jehová. Y no va a haber ya nada que cambie las cosas. Y los que persistan en ser malos viñadores van a ser echados. Esa es la historia que está ahí. Y dice que va a haber una destrucción tan tremenda. Que dice aquí, destruirá. Yo quiero que note, ¿a quiénes destruirá? Según el verso, vamos a repasando acá. El verso, ¿qué hará el Señor? Donde dice, ¿qué hará el Señor? Destruirá a estos labradores, oiga bien, dice a unos cuantos, a estos labradores apóstatas, los que se fueron atrás. Eso es tremendo. Ellos no van a tener entonces recuperación, van a ser eliminados, cegados para nunca despertar, ¿me entiende? Ahora, dentro de esos cegados, va a despertar a otros de ahí de Israel para darle la viña en el futuro. Yo quiero que usted note que aquí no hay nada de iglesia en todo el relato. Lo que estamos sacando son aplicaciones del reino para sombras de lo que nosotros debemos aprender a hacer o dejar de hacer. Aquí estamos aprendiendo que hay que dar fruto. Aquí estamos aprendiendo que hay que ser leales al Señor. Aquí estamos aprendiendo que no hay que dejar de oír la voz de los profetas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y que el que no lo haga, el que no se ponga a cuentas, estamos aprendiendo, como ellos no se pusieron a cuentas, serán eliminados de la vida de la viña. Eso es todo. Bastante, suficiente, porque entonces usted aquí ve cómo hay que portarse, porque aquellos se portaron así y fueron florecidos. Cómo hay que portarse, que aquellos no hacer lo que aquellos hicieron cuando fueron castigados. Amén. Pero no hay ordenanza directa a la iglesia. Ya vamos a ir terminando aquí la parábola. El tiempo se nos ha ido. Vamos a ver, ahora dice, esos otros, cuando son los que van a ser sustitutos de los anteriores. Cuando oyeron esto, los religiosos de los días del Señor dijeron que Dios, ¿cómo dijeron? ¿Que Dios qué? ¿Que los va a librar? Dios nos libre. ¿No se ha oído usted la frasecita esa? Ay, Dios nos libre. Sobre todo cuando hay un terremoto, que Dios nos libre. ¿Qué los va a librar? Ese que Dios nos libre es como quien dice, ay no, eso no nos va a pasar. Pero lo estaban haciendo. Ellos, los que estaban frente a Cristo, eran viñadores del tiempo del Señor, no de los que estaba hablando el Señor, pero eran herederos de ellos que estaban haciendo lo mismo que sus antecesores. Ahora bien,
Entonces el Señor aprovechó para decirles, por medio de su profeta, citando a un profeta, un salmo: la piedra que desecharon los edificadores. Esa es la primera venida de Cristo, como diciéndoles él: yo soy la piedra, pero ustedes no me quieren. Y resulta que yo, cuando venga, voy a ser la piedra angular del edificio que voy a hacer. Y como no me quieren, no van a tener edificio. ¡Aleluya! Amén, hermano. Aplauda al Señor. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Oiga la sentencia. Oiga la sentencia para ellos. Y es sombra para todo el mundo hoy que oye el mensaje del Señor. La sentencia es: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien cayere la piedra será desmenuzado. Oiga eso. Qué lección más linda. ¿Sabe qué quiere decir eso, verdad? El que caiga sobre él, le pida auxilio a la piedra, se quebrantará y será para vida, para vida. Pero el que necio no quiera rendirse, no quiera entregarse, consagrarse, le caerá la piedra encima y lo desmenuzará. Habrá entonces arrepentidos y desmenuzados. Y ahora, si no se arrepienten a tiempo los que se tienen que arrepentir, cerca está la desmenuzada, hermano. Pero antes está la lluvia de gracia y de arrepentimiento. Para el que quiera, cuidado, esposos, no traigan a la fuerza a sus esposas, esposas no traigan a la fuerza a sus maridos, pero háblenles, mejor si vienen, pero no es forzado, sino que este es tiempo de entender que el Señor en su bondad nos ha puesto una viña, diferente a la de Israel, pero con las sombras de Israel. Una viña que tenemos que labrar y labrar y labrar y labrar para que la vida abundante del Señor caiga sobre nosotros. Un ejemplo final. Todo esto que hemos dicho del reino, que lo ha visto en la parábola, es algo así como los peleadores que van a pelear por el Señor en la tribulación. Ejemplo. Usted sabe que van a haber fuerzas de choque tremendas, 144,000 invulnerables, van a haber, bueno, qué cosas, qué ejércitos va a tener el Señor ahí, de carne y hueso, que van a enfrentar a los ejércitos de carne y hueso del enemigo, ¿me entiende? Pero oiga esto bien, el Señor lo anticipó en el paso del desierto por Salomón y su esposa. Vamos a verlo. En el mismo terreno, la misma tierra, o sea que estos acontecimientos van a ser acá, van a pasar los valientes del reino, como los valientes que rodeaban la carroza de Salomón. ¿Por qué iba rodeado? Porque había terrores en la noche, dice, iban bien armados, valientes que peleaban como leones, ¿me entiende? Esos son los que van a pelear el reino, por el reino. Pero mientras ellos están con las sombras de la noche, adentro van en amores dos. En el mismo terreno. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Mire, van adentro tan tranquilos que van abrazados, ensoñándose, porque están recién casados o van a casarse, la cosa que va ahí con ella, y va la pareja, y no hay sombras de noche. Las sombras están afuera. Los peleadores están afuera, la guerra está afuera, y ellos ahí van, beso y beso. Ahora la figura. Entonces nosotros somos los que vamos dentro de la carroza. Aleluya.
Y los que rodeaban la carroza, ¿de quién eran? Del Señor. ¿Pero qué eran? Eran peleadores. ¿Y cómo es que las dos cosas sucedían en el mismo terreno y al mismo tiempo? ¿Qué le parece? Porque Cristo al mismo tiempo que va a estar casándose con la esposa, con la novia, va a estar peleando todo su ejército alrededor para arreglarle el terreno. O sea que en el mismo terreno van a haber dos planos. Por eso en el horno famoso, que 7 veces calentaron, habían de carne y hueso y de sangre, peleando con las llamas ahí todo, pero había uno que entró a ayudarlos y a ese iba feliz. Estaba en otro plano, en otra dimensión, en el mismo horno. Y el horno que consumió a los soldados de Nabucodonosor no tocó a los hebreos preservados. El cuarto varón que estaba ahí no era esa era otra dimensión. Ese lo que andaba haciendo era desatando nudos y arreglando y consolando, y entraban y salían. Vamos a levantar la mano derecha. Mientras nos bendice el Señor con su música, la bendición musical, la administración de la música. Gloria a Dios. No se vaya todavía, un minuto. Ahora bien, ¿oyó todo lo que le pasó a los viñadores? ¿Vio usted que el Señor, habiéndoles dado tantas oportunidades, fue implacable? ¿Ve usted que hay juicios de Dios inevitables? ¿Ve claramente que lo de Israel es una sombra para nosotros? Y gracias a Dios, eso no es lo que nos va a suceder a nosotros. Pero si esta noche pensamos en nuestra relación de trabajo como viñadores, donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, si vamos a trabajar para el viñador y no para el hombre, y vamos a entregar los frutos de nuestro trabajo y van a ser aceptos, vida abundante acá, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, o perderás la felicidad terrenal. Sin obediencia no hay felicidad terrenal. Note usted que inmediatamente que Adán perdió la obediencia, aquel que era jardinero, aquel que no sudaba siquiera para trabajar, se volvió jornalero sin fruto y se volvió un hombre que tenía que sudar para comer su pan. ¿De cuál de los dos quieres ser? Solo depende de tu vida de obediencia. Eso no depende de tu salvación, hermano. Eso no depende de que el Señor te haya predestinado para ser hijo, porque hay hijos que van a perder esa herencia. Eso depende de que tú obedezcas y trabajes como Dios te ha dicho. Porque puede ser hijo obediente, hijo, pero puede ser hijo desobediente. Y cada uno tendrá su parte. Aleluya. Dijo el Señor, poniendo otra parábola pequeña: ve, hijo, a mi viña hoy. Sí, padre, voy. Inmediatamente dijo, voy. Pero no fue. Se emocionó nada más. Pero entonces le dijo al otro, mire, al otro labrador, que también era hijo: ve a mi viña hoy. No, papá, no voy. Mire qué pesado, mire qué malcriado,
Pero luego, arrepentido, se fue a la viña. Y dice el Señor, ¿quién de los dos obedeció? ¿Quién de los dos fue realmente el acepto? El que dijo que no, como cuando nosotros decíamos antes que no, pero nos arrepentimos y luego dijimos que sí. Y no el que siempre dice que sí, pero nunca va. Hermano, está muy claro, como la luz del día, lo que el Señor te está diciendo esta noche. ¿Quieres ir a la viña y a trabajar para Él? En esta viña no caben los perfeccionistas. El perfeccionista es porque cree que es perfecto él. Aquí caben los que dicen que no sirven. Y entonces va a hacer el servicio el Señor por medio tuyo. Aleluya. Aleluya. Vamos a levantar bien altas nuestras manos. Te ministro. Yo te ministro en el nombre del Señor. Yo te ministro en el nombre del Señor. Aleluya, ahora mismo. Fuerza espiritual, que tengas obediencia en la viña, que no rechaces a los enviados de Dios, para que no te vaya a venir lo que le vino a Israel. Que un día de tantos no vas a tener lugar en la viña. Recibe, hermano, recibe, hermana, esta noche, en el nombre del Señor. Si alguien quiere recibir a ese hijo amado que vino ya y que ahora quiere dar viña a otros, recíbalo esta noche. Recíbalo. Recíbalo, no tiene que sentir nada. Si lo siente, mejor, pero no tiene que sentir nada necesariamente. Lo que tiene que hacer es recibir, creer, y al que cree se le hace posible lo demás. Al que cree en el Señor será salvo. Así, con la mano levantada, el Señor te bendiga tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, para hallarte en su día de venir irreprensible en los tres estados de tu ser. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Puede unirse conmigo para decir, en el nombre de Jesús. Diga, apropiese, tómelo por la fe, en el nombre de Jesús. Dígalo, en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer algo en tu viña, dígale, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Arrepiéntete y ven, y el Señor te va a dar lugar en la viña. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a despedirnos con la bendición musical, con la administración de la música y del canto, y luego vamos a ir a casa y al auditorio radial el próximo viernes y todas las noches por diferido. Amén y amén.